Hola, soy la señorita Leonor y en este encuentro aprenderemos juntos. Los invito a ver este material para saber más. ¿Listos para tomar notas? Propongo un recorrido histórico americano. Los verdaderos dueños de las tierras americanas son los pueblos originarios. En 1492, a estas tierras llega Colón y a partir de ese momento la historia cambia. Mucho tiempo después de la llegada de Colón, se formaron en todo el continente americano virreinatos que dependían de los reyes, de la corona. En 1776, en nuestro territorio, se forma el Virreinato del Río de la Plata. En los virreinatos, la máxima autoridad era el virrey, quien era un representante directo de la monarquía, era la autoridad máxima del lugar y su cargo podía durar entre 3 y 6 años. ¿Dónde se asentaban estos virreinatos? En terrenos que fueran altos, es decir, que no se inundaran, donde encuentren agua, leña y además tenían en cuenta la presencia o no de aborígenes, porque si les era posible, los tomaban como esclavos y eran usados como mano de obra. Un tiempo después, en 1810, se desarrolló la revolución conocida como la Revolución de Mayo. A esta época la conocemos como la época colonial. ¿Cómo era su sociedad? Estaba integrada y diferenciada según su origen y su posición económica. Y la integraban los blancos, quienes representaban el 6% de la población y era el grupo más poderoso. Lo componían los españoles y los criollos, que eran descendientes de los primeros españoles llegados a América. Estos podían acceder a cargos y tareas de importancia, como ser virreyes, cabildantes, obispos o comerciantes de la corona. Eran los españoles y los criollos de las familias más ricas quienes organizaban tertulias, que eran reuniones en las que se cantaba, se bailaba, se jugaban las cartas y se conversaban. Los aborígenes. Este grupo estaba integrado por los pueblos originarios, que habían sido incorporados a la sociedad colonial y estaban sometidos al trabajo obligatorio en las minas o en el campo. Los negros habían llegado desde el África, trasladados como esclavos, para trabajar en plantaciones de las regiones tropicales americanas. Posteriormente, también fueron adquiridos para las tareas domésticas. Los mestizos, zambos y mulatos. Entre los grupos surgidos como resultado de las mezclas de grupos se encontraban los mestizos, quienes eran hijos de los aborígenes y blancos. También los mulatos, quienes eran hijos de los africanos y los blancos. Y los zambos, que eran hijos de aborígenes con negros africanos. Los mestizos, los zambos y los mulatos generalmente eran artesanos, peones, carpinteros o pequeños comerciantes, los que conocemos como los vendedores ambulantes. Estas ciudades del virreinato tenían un edificio muy importante, el Cabildo. Este edificio era el lugar que administraba la ciudad y todo su alrededor. Se encargaba de la limpieza, del abastecimiento de alimentos, de la justicia, de la salud y de la seguridad de los habitantes del lugar. ¿Cuándo se convocaba a Cabildo Abierto? Se convocaba ante situaciones extraordinarias, cuando había un problema que solucionar. ¿Y quiénes concurrían al Cabildo Abierto? Concurrían los vecinos más importantes
para deliberar las soluciones. Así se ve el cabildo en la actualidad. Fíjense cómo la ciudad moderna lo modificó. En la sociedad de hoy, ¿cuál es el edificio que cumple la función de aquel cabildo? Los invito a ver estos videos para saber más. La Revolución de Mayo, también conocida como la Semana de Mayo, fue una serie de sucesos que llevaron a la formación del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810, el cual sería el primer paso hacia la ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española. ¿Cuáles fueron las causas que generaron esta revolución? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Y quiénes fueron los protagonistas? Entre las causas que llevaron a la Revolución de Mayo, podemos mencionar, entre otras, el monopolio español. El régimen español impedía a sus virreinatos comerciar con Inglaterra u otros países. A pesar de que las reformas internas en España, conocidas como reformas borbónicas, habían generado el progreso de las colonias americanas, el monopolio español con sus colonias impedía su crecimiento. Revoluciones. La Guerra de Independencia norteamericana y posteriormente la Revolución Francesa despertaron movimientos emancipatorios por todo el mundo. Tales ideas no tardaron en llegar a los virreinatos españoles en América del Sur. Invasión inglesa. Ante el bloqueo continental que Napoleón había impuesto sobre los ingleses en plena revolución industrial, el Imperio Británico decidió invadir el virreinato del Río de la Plata en busca de sus tesoros, sometiendo la ciudad por 2 meses. Los locales, al mando de Santiago de Liniers, logran reconquistar Buenos Aires y resistir un segundo ataque inglés. Al poder defenderse sin ayuda de la corona española, comienza a gestarse en los criollos un sentimiento de autonomía que no tardaría en salir a la luz. La caída española. A comienzos de 1810, España era sometida por Napoleón Bonaparte y el rey Fernando VII era llevado cautivo a Francia. Este último acontecimiento era el momento esperado para que un grupo destacado de la población criolla impulsara la revolución. Protagonistas. Antes de analizar el desarrollo de los acontecimientos, conozcamos primero a sus protagonistas. El virrey nombrado por España, Baltasar Hidalgo de Cisneros. El jefe del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, presidente de la nueva junta. Los vocales de la junta, el coronel Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli, el orador de la revolución, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Domingo Mateu y Juan Larrea. Y como secretarios de la junta, los doctores Juan José Paso y Mariano Moreno, así como otros impulsores de la revolución, como Rodríguez Peña, Domingo French y Antonio Luis Beruti. Desarrollo de los hechos. El 14 de mayo de 1810, llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída del Imperio Español ante el avance francés. La autoridad del virrey nombrado por España, Baltasar Hidalgo de Cisneros, era cuestionada. El viernes 18, Cisneros anuncia que, en caso de la caída total de España, él asumiría el poder, y junto a los otros virreinatos se crearía una regencia americana en representación de Fernando VII. Esa misma noche, los revolucionarios reunidos en casa de Rodríguez Peña encargan a Juan José Castelli y a Martín Rodríguez que exigieran a Cisneros la formación de un cabildo abierto para analizar la situación. El domingo 20 de mayo, Cisneros pide a los jefes militares su apoyo ante la posible rebelión, pero todos se niegan a apoyarlo. Ante la insistencia de Castelli y Rodríguez, Cisneros convoca el cabildo abierto para el día martes 22 de mayo. Al día siguiente, el 21 de mayo, la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, se llenaba de porteños armados liderados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, exigiendo un cabildo abierto y la renuncia del virrey. El jefe del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, logra calmar los ánimos confirmando el apoyo militar a la causa. El martes 22 de mayo se lleva a cabo el cabildo abierto, mientras una multitud aguardaba en la abarrotada plaza. No había un término medio. El poder debía pasar al pueblo, argumento defendido por Juan José Paso y Juan José Castelli, o continuar en la corona. La votación se produce por la noche, pero el conteo de los votos se pospone al día siguiente.
El 23 por la mañana se realiza el conteo. Por 159 a 67, la votación de deponer al virrey y delegar el poder en el cabildo triunfa. Pero el cabildo abierto no hace más que apoyar la continuidad del poder español al establecer una junta de gobierno presidida por el propio Cisneros. El jueves por la mañana se conoce la noticia de la nueva junta. Esto provoca el alzamiento del pueblo y la milicia. El propio Manuel Belgrano: si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo lo derribaré con mis armas. Saavedra y Castelli, que no habían sido siquiera consultados, renuncian a la junta y reúnen una delegación a la salida de la casa de Cisneros esa misma noche, logrando su renuncia. El viernes 25 de mayo, el pueblo se reúne en la Plaza de la Victoria y logra imponer su voluntad al cabildo, creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata. De esta forma se establecía el primer gobierno patrio. Esta etapa fue conocida como la Máscara de Fernando, ya que la Junta afirmaba gobernar en nombre de Fernando VII, pero en realidad deseaba la independencia. Les envío un beso enorme. Hasta la próxima clase.